Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tocar el tema vía de administración de los fármacos. Bueno, ¿qué son las vías de administración de los fármacos? Son las rutas de entrada del medicamento al organismo para producir los efectos. La vía de entrada va a influir en la latencia y la intensidad, así como también la duración del efecto. En clases anteriores estuvimos tratando las formas medicamentosas y veíamos que hay diferentes tipos de formas, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, y que eso tiene mucho que ver de acuerdo a la vía de administración. Entonces, en este tema es muy importante conocer las ventajas y desventajas de cada vía. Además de qué vía es la que se tiene que utilizar en cada situación particular. Pero ¿cuáles son los parámetros que se afectan según la vía de administración de los fármacos? Tenemos 3 puntos importantes. Se ve afectado la rapidez de acción, la eficacia del fármaco y los efectos adversos de los fármacos. ¿Por qué? Sobre el primer punto, tenemos algunas vías que son más rápidas y otras que son de acción más lenta, ¿sí? Después vamos a ver a qué va a ser por el tipo de absorción. Vamos a ver también de que para cada fármaco una vía de administración puede estar interviniendo en lo que es la eficacia, y vamos a ir viendo que para cada fármaco también una vía de administración puede tener a veces efectos adversos, pero sin embargo por otra vía de administración no. Entonces esos son los parámetros que se ven afectados según la vía de administración. Bueno, pero ¿cuáles son entonces las vías de administración más utilizadas? Bueno, aquí tenemos una clasificación en donde tenemos 3 grandes apartados. Tenemos las vías enterales, las vías parenterales y las vías tópicas. Cuando hablamos de vías enterales, estamos hablando de todos los fármacos que ingresan al tubo gastrointestinal, ¿sí? Dentro de eso tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, desde el inicio del tubo gastrointestinal hasta el final. El segundo gran grupo tenemos las vías parenterales. Dentro de eso tenemos la vía pulmonar, la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea. En otras vías tenemos muchas vías que se consideran parenterales, en algunas literaturas se consideran como parenterales, pero que no son de mucha utilización o es para administración de fármacos muy específicos o de zonas muy específicas. Entonces a eso le ponemos dentro de lo que es el grupo de las vías parenterales, pero en otras vías. Y en un tercer grupo tenemos las vías tópicas. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos 3 grupos. Empecemos entonces por las vías enterales, que el aparato digestivo es una vía de administración muy utilizada para fármacos, tanto cuando queremos un efecto local en algún lugar de lo que es el trayecto del tracto gastrointestinal, como también, ¿verdad?, cuando utilizamos como una vía de entrada para que se absorba y pueda llegar a la circulación sistémica. Entonces, utilizamos vías enterales cuando queremos un efecto local, como cuando queremos un efecto sistémico. Van a encontrar en la literatura que también cuando hablamos de la vía oral, entonces hay otras denominaciones, como en latín per os, sería por boca,
Entonces a partir de eso también se les conoce con las iniciales o BO o PO. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es de que una de ellas, que es fácil y es bastante conveniente en la administración, tiene un bajo costo. En cuanto a la seguridad, la absorción del fármaco es relativamente lenta. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros sabemos de que el fármaco, ya sea en una forma sólida o líquida, ingresa dentro del tracto gastrointestinal, tiene que llegar hasta una zona de absorción, tiene que desintegrarse, liberarse el principio activo, ponerse en contacto con las membranas, y una vez ahí recién se va a dar entonces la absorción, para luego liberarse. Entonces va a tener que atravesar un montón de membranas hasta llegar a la circulación. Entonces esa lentitud en la absorción entonces nos va a dar una cierta seguridad. Otra ventaja es de que la técnica en sí es indolora. No se requiere un personal capacitado para su aplicación. Entonces es la vía más utilizada para tratamientos en la casa, ¿sí? Cuando nosotros damos un tratamiento para que siga en la casa con el propietario, entonces el propietario se le capacita, se le dan las indicaciones de administración y puede tranquilamente hacer en la casa. Otra ventaja es la comodidad y el bajo costo de ese método con respecto a otras formas de tratamiento. Acá vemos ciertas especies, vemos el canino, vemos un felino y también un equino, y vamos a ver de que la técnica semiológica acá tiene muchísimo que ver para cada especie. No es lo mismo la semiología, el trato que le vamos a estar dando, la técnica semiológica de sujeción para un equino con respecto a un felino, ¿sí? Entonces acá va muy de la mano entonces lo que es los principios semiológicos de sujeción con lo que va a ser entonces la administración de medicamentos por esta vía. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Dentro de las desventajas tenemos unos puntos muy importantes. El primero es que necesitamos que nuestro paciente colabore, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener de paciente a un felino que tenerle de paciente a un canino, ¿sí? Los comportamientos son súper diferentes. Entonces también vamos a tener que necesitar la cooperación para que nuestra administración del fármaco llegue con éxito. Hace rato hablamos como una ventaja, hablábamos de la seguridad. Esa seguridad, que es una ventaja por la lentitud de la absorción, de acuerdo a la situación puede ser una desventaja. ¿Por qué? La posibilidad de que la absorción se retarde de 30 a 60 minutos. Decíamos por la cantidad de membranas que tienen que ir atravesando. Si es una situación de urgencia, esos 30 a 60 minutos para nuestro paciente puede ser mortal. Entonces esa es una desventaja, la posibilidad de que la absorción se retarde. Otra desventaja, posibilidad de que la dosis y por lo tanto la absorción sean incompletas, muy de la mano con el punto 1, que es la necesidad de cooperación del paciente. Si nuestro paciente no coopera, puede ser de que la dosis administrada sea incompleta, ¿sí? Queremos dar un comprimido y de repente come la mitad, la otra mitad tira porque no coopera. O si es líquido, puede ser de que se le dé la totalidad y una parte vuelva a derramar. Entonces
Esa es una desventaja, una posibilidad de que la dosis y por lo tanto la absorción sean incompletas. Otra desventaja, esto sujeto a algunos principios activos, es de que puedan tener inactivación metabólica, ¿sí? Eso no se da en todos los casos, pero puede ser de que algunos principios activos, entonces al atravesar todo lo que es el trayecto gastrointestinal, puede ser de que antes de llegar al punto donde se absorba, puede ser de que se inactive. Por eso es que en muchos casos veíamos que había, en formas medicamentosas, veíamos que algunos principios activos que estaban presentados en forma de comprimidos o de cápsulas, tenían entonces una cubierta gastro resistente. ¿Por qué? Para que justamente poder protegerle de la inactivación. Otra desventaja es la irritación de la mucosa gástrica. Hay muchos principios activos que tienen esa desventaja de que pueden llegar a erosionar entonces o a irritar la mucosa gástrica. Es el caso de los AINES. Muchos AINES que son antiinflamatorios no esteroidales tienen esa pequeña desventaja, que utilizados por vía oral pueden llegar a irritar la mucosa gástrica. Esa es otra desventaja. La siguiente desventaja es el sabor desagradable de algunos medicamentos. Eso va después muy de la mano con la cooperación del paciente. Como no tiene buen sabor, entonces el paciente no colabora. Otra desventaja es la imposibilidad de emplear en pacientes que están inconscientes o con obstrucciones del esófago, o que presenten vómito. En estos casos está contraindicado esta vía, ¿sí? Por eso tenemos varias vías de administración. En el caso de que el paciente esté inconsciente, entonces utilizamos una vía parenteral. En el caso de que presenten vómito, no nos va a servir tampoco esta vía, porque nosotros a lo mejor va a poder llegar a deglutir el fármaco, pero enseguida se presenta otra vez el vómito y entonces se vuelve a expulsar y no se llega entonces a absorber. Entonces en estos casos no se puede dar entonces esta vía. Lo mismo con las obstrucciones de esófago. Cuando hay entonces una obstrucción de esófago, entonces el fármaco no va a poder llegar hasta su sitio de absorción. Ahora, cuando hablamos de la absorción, o sea que el paso desde el principio activo hasta llegar a la sangre, podemos decir que el fármaco administrado por vía oral se va a poder absorber a lo largo de todo el tubo digestivo, aunque la cantidad, el lugar de mayor absorción va a ser un poco variable, ¿sí? El grado relativo de contacto con la mucosa va a determinar la cantidad de captación en cada segmento, pero sabemos que va a variar la cantidad de la absorción de ese principio activo. Va a ser cuánto tiempo va a estar expuesto al lugar de absorción y qué concentración y qué superficie hay disponible para la absorción. Entonces tiene que estar bastante tiempo en el lugar en donde se va a absorber, y por otro lado tiene que haber en buena concentración y tiene que haber una superficie amplia disponible para la absorción. Generalmente donde se realiza la mayor parte de la absorción es en el intestino, ¿sí? Pero la absorción se puede dar de manera variable en todo el largo del tubo digestivo. Siempre estamos dentro de lo que es la vía enteral.
Otra vía de administración es la vía rectal, siempre dentro de lo que es las vías enterales. Hablábamos de la vía oral y luego la rectal. En esta vía de administración, en la vía rectal, se utiliza mucho en pacientes en estado inconsciente o con náuseas y vómitos. Una desventaja de esta vía es que casi nunca se puede predecir la absorción. Se utiliza bastante para fármacos que irritan la mucosa gástrica. Entonces vamos a utilizar formas farmacéuticas que se puedan administrar por esta vía y que generalmente veíamos, ¿verdad?, de que las formas farmacéuticas de administración rectal eran formas sólidas o líquidas que en contacto con la mucosa rectal se absorbían rápidamente. Generalmente son supositorios que tienen vehículos de gelatina que se derriten mucho a la temperatura corporal. También suelen tener muchas bases de glicerina. Se utiliza poco en medicina veterinaria porque también requiere la cooperación del paciente, pero varios supositorios se pueden aplicar por esta vía. Es una vía que hay que tener en cuenta. Luego